2, 1. Bienvenidos a Conversatorios en el Colegio de Sinaloa, una serie de diálogos en el colegio producida por el Colegio de Sinaloa, que como es costumbre, es también dirigida por la Dirección de Acervos y Bibliotecas. En esta ocasión, también como es costumbre, vamos a conducir el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla, Gerardo Osornio. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Georgina González Mendívil con un tema verdaderamente apasionante: Culiacán en sus anuncios, publicidad y procesos sociales. La maestra González Mendívil es egresada del Tecnológico de Monterrey en Relaciones Internacionales, misma institución donde cursó su maestría en estudios humanísticos. Actualmente cursa el doctorado en Historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es promotora cultural, capacitadora y docente desde hace 2 décadas y fundó en el Tecnológico de Monterrey en Sinaloa el taller de creación literaria, del que se han publicado ya 3 antologías de relatos, cuentos y otras cosas. Ha publicado la maestra González Mendívil también varios libros, entre ellos un libro de texto en la editorial digital del Tecnológico de Monterrey, y también tiene ya 2 novelas en su haber, Incurable y Gorda, ambos disponibles en la editorial Londria. Le doy la bienvenida a la maestra González Mendívil. Le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarrés. Y bueno, es un placer estar con ambos. Gracias y por supuesto con todo el público. Gracias, Gerardo, y muchas gracias también a ti, Georgina, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este diálogo en el que hemos estado tratando de incluir a gente joven como tú con temas poco explorados, pero que pueden resultar y están resultando muy productivos. Yo coincido también con Gerardo en que el tema que abordarás tú ahora en este día es sumamente interesante. Me parece una especie como de una arqueología de la publicidad, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante cuando ya... Antes voy a hacer un breve resumen para quien nos ve y escucha antes de que demos el uso de la palabra. La publicidad ha sido un medio poco explorado fuera de los confines de la administración de empresas y la mercadotecnia. Sin embargo, puede ofrecernos una ventana a los procesos experimentados por la sociedad que la crea y a la que representa. El anuncio publicitario no surge de la nada, sino que está inserto en una serie de convenciones comunicativas de su época, por lo que, además de su obvio propósito mercantil, puede hablarnos de la gente y los tiempos que lo vieron nacer. El objetivo de la publicidad es presentar las mercancías como objetos de deseo, de tal suerte que nos habla acerca de aquellas cosas que fueron consideradas valiosas en un determinado tiempo y lugar. De ahí que tenga aportes interesantes al estudio de la vida cotidiana, en particular en cuestión de valores e imaginarios sociales. La publicidad impresa en Culiacán de 1950 a 1980 acompaña a sus habitantes a navegar los cambios de las décadas. Adultos y jóvenes se van transformando en sus escenas, a veces en forma radical y a veces gradual, para revelarnos los ideales que perseguimos o rehuimos en torno a las madres abnegadas, los padres protectores o los jóvenes rebeldes. Pues bienvenida nuevamente y tienes la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, por permitirme compartirles un poco de esta investigación que sigo desarrollando. Entonces, déjenme, les voy poniendo un poquito aquí una presentación que yo creo que nos puede ayudar a ir llevando la conversación propiamente, ¿no? Entonces, les quiero nada más hacer una pequeña clarificación. La investigación que yo estoy haciendo efectivamente abarca hasta 1980, pero pensé que sería mejor concentrarnos en este momento en 2 décadas para poder hablar con un poquito más de detalle y poder tener pues más cosas que pudiéramos hablar y no extendernos demasiado tampoco. Claro. Entonces, pues esta plática, como ya lo mencionaron ustedes, se titula Culiacán en sus anuncios, publicidad y procesos sociales. Y para empezar, les quiero platicar un poco acerca de la parte conceptual, como una especie de que ustedes sepan de dónde estoy partiendo yo desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? En qué me inspiro, en qué me baso, qué cosas han sido influencias o puntos importantes para mí. Entonces, les comparto esto de acá. Y me gusta empezar con esta pregunta, dice, ¿publicidad en la historia?
Y luego hay una pequeña respuestita por ahí que dice historia en la publicidad, ¿sí? Cuando recién empecé a presentar mi proyecto como una idea, como algo que yo quería desarrollar en algún momento, siempre fue recibido con algo de incredulidad. La publicidad en la historia, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, habiendo tantas cosas serias y concienzudas, ¿qué estás haciendo hablando de publicidad? Como la publicidad pues muchas veces se ve como algo, como un género, como viene de la parte económica y no nada más económica, sino con esa intención de venta propagandística, pues a veces no es vista como algo muy serio, no, muy digno, o sea, es vista como algo así inferior, ¿sí? Pero lo que yo me pregunto entonces es más bien, pues, ¿qué historia puede haber en la publicidad? O sea, ¿qué me puede contar que no me están contando las otras cosas? ¿O qué me puede agregar? Y de ahí es que yo me decido a utilizar la publicidad como una fuente para sacar este conocimiento histórico. Pues así estuvo el origen. Y en cuanto a cuestiones de las corrientes de la historia, pues resulta que por ahí de los 70s empezó a generarse un movimiento que es la historia cultural, que no es nuevo en realidad, pero en los 70s tiene este auge. Y a partir de ahí también a hablar un poco de la historia social. Hay muchísimos libros, yo les pongo como ejemplo aquí en la pantalla el libro de ¿Qué es la historia cultural? De Peter Burke, pero hay muchísimos, ¿verdad? Y la historia tiene muchas corrientes y muchas maneras de abordarla. Pero lo que tiene de interesante para mí la historia cultural y que se lleva a la historia social es que se utiliza un acercamiento hacia la antropología. Y aquí me llama la atención de cómo lo mencionaba Carlos al principio cuando presentaba la conferencia, que él nos decía que lo veía como una especie de arqueología. Y yo creo que tiene algo que ver ahí. No nos vamos a ir a desenredar qué hay en esos anuncios. Y la otra cosa que trae esta corriente que se desarrolla, sobre todo a partir de los 70s, es el irse a la cultura popular. Entonces, ¿cómo la cultura popular tiene cosas que decir? Y significa más allá de lo que a lo mejor pensamos en el día a día. Y pues ahí me inspiró también, ¿no? Otro concepto que me sirvió a mí mucho como para aterrizar de qué era lo que estaba hablando es el concepto de semióforos de Christoph Pomian. Entonces, Christoph Pomian nos habla y dice, las cosas pueden ser semióforos. Y a lo que él se refiere es que un objeto significa más allá de aquella cosa para la que fue creado. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un celular, por ejemplo, este celular me va a decir, pues no nada más las cosas, sino pues me habla de un modelo que está disponible en el 2021, por ejemplo. Entonces, este celular significa algo más que su definición de uso, ¿no? De que objeto comunicativo, de telefonía, de conexión, y a eso es a lo que se refiere Pomian. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que, pues, un anuncio publicitario es un semióforo. Claro, comunica la promoción, la venta que tiene marcada, pero también comunica otras cosas que, como ya nos adelantaba un poco Carlos en la presentación, pues tiene que ver con qué consideramos valioso o qué consideramos que queremos comprar, o sea, es deseable, yo lo quiero, o qué estructuras están presentadas en ese anuncio que decimos, sí me dan ganas de comprar ese objeto. Y hay otra cosa que me tuve que preguntar a la hora de estar organizando la investigación, y esta pregunta me surge a partir de la lectura de un historiador de la fotografía, que es John Brass. Y John Brass dice, ¿se hace historia de las fotografías o historia con las fotografías? Y pues yo traslado eso a los anuncios publicitarios, ¿no? O sea, ¿es historia de los anuncios publicitarios o es historia con los anuncios publicitarios? Si fuera una historia pues estaríamos buscando quién los hizo, qué casa los publicó, cuál fue el tiraje que tuvieron, y esa no ha sido mi intención. Mi intención está más del lado de la segunda pregunta, de la historia con. Y esta historia con se refiere a qué me dicen y que me puede ayudar a hacer la historia de otra cosa, en este caso, de Culiacán. Y así es como yo he decidido trabajar los anuncios publicitarios, ¿no? Con ellos elaboro otra cosa. Muy en esta tradición de lo que les acabo de platicar del semióforo.
pues obviamente también nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es lo que dice la publicidad? Y la publicidad, como ya dijimos también, no sale de la nada. Principalmente porque es un discurso comercial, tiene que estar bien asentado en la sociedad a la que quiere impactar. Si yo hago un anuncio que no tiene nada que ver con la sociedad en la que estoy, no le voy a vender, no va a ser efectivo. Entonces, pues lo que queremos es un anuncio que esté bien enraizado en lo que se está viviendo y en lo que se está experimentando para poder alcanzar a la gente, ¿no? Y ahí está el valor de lo que vamos a poder encontrar. Eso es, esto nos dice, ¿no? La publicidad. Esto es lo que nos puede llegar a decir. Además, pues la publicidad siempre te va a presentar una idealización. Y eso nos dice, bueno, que se idealizaba en ese tiempo y en ese lugar. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es cómo lo dice. Aquí les pongo un anuncio. Este anuncio, es real, fue sacado de, es de mayo de 1980 más o menos. Y si ustedes vemos, o sea, si lo leemos literalmente, pues, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que me van a vender un fotopóster a todo color y que es sensacional. Me están diciendo el precio al que me lo van a vender. Me están diciendo quién me lo vende. ¿Sí? Lo vendía MZ. Y me están poniendo ahí una fotografía. Están poniendo una fotografía de una niña muy tierna, muy en esa edad que tienen entre los 2 y los 4 años, que son simplemente adorables todos los niños, ¿no? Y me la están poniendo con una muñeca despeinada para darme esa sensación del día a día, que no es, o sea, no es una muñeca posada, sino es una muñeca con la que se ha jugado. Y al poner esa niña, entonces, ¿qué me están diciendo por un lado? Pues me están diciendo que, o sea, la infancia es algo bonito, la infancia es algo que vale la pena retratar en un sensacional fotopóster a todo color, ¿verdad? Como dice en el anuncio. Pero también me están diciendo que ya no estamos esperando para mayo de 1980 a que la gente tenga un súper evento. Esta niña está jugando. Una niña jugando se merece un fotopóster, por decirlo de alguna manera. Entonces ya este producto nos indica lo que o dónde estábamos o hacia dónde nos estábamos moviendo como sociedad. O sea, una costumbre de a qué le tomamos fotos, por ejemplo. Y lo podemos saber a partir de aquí. Entonces, si ustedes ven en este pequeño adelanto, pues la manera en la que estamos trabajando es a partir de lo que se dice explícitamente en las palabras y de lo que aparece explícitamente también, pero sobre todo, ¿qué nos quieren decir con eso, no? ¿Cuál es el propósito de esa imagen? ¿Por ahí? Sí, además muestra otros valores estéticos muy diferentes a lo que hoy podríamos tener en la publicidad. Quizá en la actualidad difícilmente podrían mostrarnos un juguete en esas condiciones. Sí. Claro, claro, eso también nos habla a lo mejor un juguete bien jugado, quizás ya no es un valor estético en estos tiempos, ¿verdad? Así es. Exactamente, entonces, a eso me refiero. Y luego las composiciones gráficas han cambiado. Hoy la estética que buscan, por ejemplo, los medios impresos es mucho más saturada que lo que tenemos aquí. Por ejemplo, la composición gráfica, la tercera parte, digamos, o la última cuarta parte del anuncio, en la parte baja, digamos, es muy plana en lo que podría ser hoy la publicidad. En aquel tiempo estaba muy bien. Digo, quiero pensar quiénes fueron hasta los que hicieron este anuncio, ¿no? Por la época. Sí, no puede pasar, Georgina, que estos anuncios, por ejemplo, que estamos viendo y que los que nos mostrarás después, estén comunicando o enviando al receptor un mensaje que ya no es comprendido por nuestra generación actual y que te toca a ti como estudiosa descifrar ese mensaje. Pues definitivamente puede ser, ¿no? Sí, claro. Porque obviamente pues esto se diseña con las claves de su tiempo y de su momento. Entonces, por ejemplo, en la parte, por decirte, cuando yo escribo sobre mi investigación, yo me tengo que dar a la tarea de hablar de lo que estaba pasando en el momento
en la ciudad para poder situar y poder analizar de una mejor manera y no nada más, pues sacarme de la manga una interpretación, ¿no? Que pues digo, evidentemente voy a estar marcada por mi presente, por lo que estoy viviendo, pero la obligación como investigadora es buscarle el contexto histórico, ¿no? Sí, yo creo que allí, antes de que iniciáramos esta plática contigo, te comenté yo que me parecía, leyendo la sinopsis de tu tema, que estabas haciendo la arqueología de la publicidad. Lo que hacen los arqueólogos con muchos objetos que están fuera de contexto, porque fueron extraídos de su contexto para insertarlos en colecciones particulares, los arqueólogos lo que hacen es entonces examinarlo por sus características, las que tienen en sí el objeto, y tratar de descifrar quién fue quien lo elaboró y qué otras, qué es todo lo que está detrás de ese objeto. No nada más la función, sino el artesano, la clase social, las relaciones que existían entre ellas y finalmente todo un universo, una cosmovisión, ¿no? Y aquí algo hay de eso también. Sí, claro, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo no me he dedicado tanto a averiguar exactamente dónde se produce, pero sí todo ese alrededor, todas esas circunstancias que acompañan el surgimiento de este tipo de anuncios, ¿no? Claro. Bueno, déjenme les platico que pues la publicidad nos pudiera hablar de muchísimas cosas. Sí, porque finalmente al estarnos vendiendo todo tipo de productos, pues nos puede hablar de todo tipo de personas. Yo me concentro en estudiar familias. Entonces, les voy a ir platicando un poquito tanto de anuncios donde aparecen las familias completas, como de esas otras subdivisiones que vemos en las familias, como pudiera ser la pareja o los hermanos, ¿sí? O la mamá con sus hijos. Entonces, ahí vamos a ir platicando. Y primero quiero comenzar, pues, por la familia completa, ¿no? Para hacernos una idea de cómo está. Entonces, les pongo este anuncio de los 50. Este es de la cámara Kodak Brownie. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en este anuncio, tenemos que en el primer tercio lo que observamos es a la figura del padre. Y vean ustedes el tamaño de la figura del padre, ¿no? Esa proporción no corresponde al resto de la proporción de la imagen, ¿no? Ese papá sería gigante si estuviéramos hablando en términos reales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Al papá. Y papá es quien tiene en sus manos el objeto que se está anunciando. Papá es quien está controlando la cámara. Pero inmediatamente después, a donde nuestra vista naturalmente descansa por cómo está esto organizado, es a la mamá, que está en el medio del anuncio. Su proporción es distinta, su proporción sí está más guardada en conforme a los niños que aparecen ahí. Y mamá está en el centro, pero no es lo primero que vemos ni es lo que tiene tamaño más grande. Y luego tenemos a los niños. Entre medio de los dos están estos niños, ¿no? Que están muy contentos, que están abriendo regalos. Y tenemos que hay un niño y una niña. Entonces, ella nos está diciendo, por ejemplo, cosas sobre la estructura familiar. Y tenemos también que el que está frente al papá es el niño. Y la niña está hacia un lado. La niña no queda en el campo de visión ni de papá ni de mamá. Porque mamá está en el centro, pero su mirada es hacia abajo. Y su mirada está concentrada en el objeto que está manipulando, que es una pantalla. Nos está diciendo ahí, ¿no? El anuncio que se trata de una cámara de cine. Eso es lo que está anunciando. De cómo una cámara se puede volver cámara de cine para la familia. Entonces, pues ahí podemos ir sacando nuestras conclusiones, ¿no? ¿Qué nos quiere presentar Kodak? Pues una familia donde el papá es pilar, enorme, súper importante, pero donde no nos podemos olvidar de mamá porque mamá está en el medio. ¿Sí? O sea, mamá está ahí, muy importante también. Nada más que mamá baja los ojos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues mamá no está retando ninguna autoridad, mamá está dentro del grupo, ¿no? Familiar. Entonces, y tenemos también, por ejemplo, el hecho de poner un niño y una niña, pues no es una selección casual. Estamos diciendo que en una familia, pues es bueno que haya de los dos, ¿no? Que no, o sea, no solo niños y no solo niñas,
sino combinadito, ¿no? Esa es la parte que estamos esperando. Sí. Ahí nos va dando pues un modelo de familia. Sí, aunque para la época es un modelo atípico, ¿eh? Porque Claro. las familias de dos hijos en esa época eran rarísimas. El promedio era de 4 o 5. Sí. La niña, lo que veo yo que está cargando es el proyector. Ajá. El proyector de cine, ¿no? Sí, es esta parte, el papá tiene la cámara en sí y como que ella tiene la parte donde se monta para proyectar hacia la pantalla que tiene la mamá, ¿no? Entonces sí tienes toda la razón, Carlos, no es un modelo usual para la época. No, a lo mejor era ideal, a lo mejor en esa época México comenzó a tener un crecimiento demográfico, son, si no me equivoco, somos la generación de los baby boomers, ¿no? Sí. Ahí hubo un crecimiento demográfico acelerado y el promedio de miembros de hijos de las parejas, no sé, Gerardo, si tú coincides conmigo, pero eran de 4 o 5, ¿no? Si no, para más. Sí, no, yo creo que más. En México era muy grande. Lo que puede pasar aquí, maestra, creo, y es una opinión muy personal, es que el anuncio esté basado también en una estética que proviene de quien produce el producto que se está tratando de vender, sí, que es un producto norteamericano. Y ahí era muy usual este tipo de familia, ¿no? Tiene sí, mucho más. en ese contexto sí era el prototipo familiar. Es que ahí la cosa. Ahí yo nomás quiero hacer 2 precisiones. Efectivamente viene de Estados Unidos, pero la publicidad se reprocesa en talleres mexicanos. Sí, claro. Y se selecciona. No, es que, ¿cómo les diré? No son exactamente iguales. Eso es lo que quiero decir a los anuncios de la época hacia Estados Unidos. Y la otra es que en Estados Unidos tampoco las familias eran de 2 hijos, pero ya se estaba proponiendo o moviendo el ideal hacia allá. Tienen ustedes toda la razón, de los 50, cada década, entre 1950 y 1980, la población se fue duplicando. Sí. Especialmente aquí en Culiacán, ¿no? Entonces imagínense, pues no. O sea, 2 hijos ni cuándo, ¿verdad? Pero nos está hablando ahí a lo mejor de un modelo que ahorita sí es, predominante y que ya nos empezaban a vender en aquel momento. Claro. Entonces, bueno, y ahora les quiero presentar uno de mis favoritos. Este anuncio es de un insecticida que lo producían en Petróleos Mexicanos. Entonces, vemos aquí un hombre que está, pues, exasperado completamente, los dientes de fuera como cualquier primate enojado, ¿no? Vemos que hay un niño por ahí que imita de alguna manera el coraje del papá, nomás que lo dirige hacia un objeto, y vemos ahí una mamá, una esposa, víctima del coraje del papá que quiere matar un insecto y que pues bueno, ni modo, ¿verdad? Se le fue un trancazo ahí para la señora. Y algo que me llama muchísimo la atención, pues es el tono tan casual del anuncio, ¿no? O sea, el anuncio lo que me está diciendo es tan fácil comer a gusto. Lo que obviamente este anuncio pertenece a una serie donde nos muestran 2 momentos. Si se fijan, el primer momento es de crisis, donde hay pues todos los insectos y el cochinero y el golpe. Y luego hay un momento ya de felicidad una vez que se ha consumido el producto. Y entonces, ya lo ve, y muy curioso me parece a mí, que cuando nos ponen el momento de felicidad, el señor ya está solo, ¿no? Ya no hay esposa, ya no hay niño, ya está solito el señor, ya, Lo cual hoy sería incorrecto, políticamente incorrecto, ¿no? Hoy sí. Hoy sí, ¿no? Completamente. Y a mí me llama mucho la atención este anuncio, justamente porque partimos de esa idea. No, pues es que la publicidad nos da idealizaciones, nos dice cosas deseables. Bueno, este anuncio obviamente al venir de una compañía completamente mexicana, y pues hasta propiedad del gobierno pues desde ese momento hasta nuestros días, nos está diciendo que esta idea, o sea, vamos, la idea de mostrar un golpe, por más accidental que pueda ser, no es algo que haya sido considerado como chocante o feo. No, o sea, era una cosa que, pues le dio un golpe, pues ni modo, ¿verdad? Se le fue, pues estaba enojado, estaba queriendo matar a la mosca y pues se le atravesó la mujer, ¿no? O sea,
Y entonces, esa es la parte interesante, ¿no? De cómo vemos. Y la razón por la que lo enfatizo también es porque una de las cosas que se marcan mucho en el análisis histórico de las imágenes, sean publicitarias o no, es buscar las anomalías. ¿Sí? Porque la anomalía es donde nos dicen, ahí es donde está el oro, ahí es donde está el mensaje. Entonces, ahí podemos ver la diferencia, aquí yo creo que se nota más todavía, entre aquella publicidad que vimos primero de origen norteamericano y esta otra, ¿no? De origen más nacional, donde pues la agresividad es parte del día a día y no lastima en la percepción del que vende, no va a lastimar sus ventas, no va a pasar nada, no, o sea, incluso puede ser cómico y está bien. Sí, perdón que me interrumpa, pero incluso aquí me permito un comentario. En el anuncio anterior que nos mostró de la cámara, era, bueno, no importa la marca. En el anterior podemos ver las figuras humanas, inclusive todo la estética es tratando de retratar una realidad. Aquí es una caricaturización, digamos, de esa realidad. Sí, claro. Es una diferencia sustancial en ese sentido estético también. Sí. Entonces, de hecho, el otro anuncio podríamos, en una antropología digamos, de la publicidad americana, más o menos viene de la estética de Norman Rockwell, que empieza con Coca-Cola hacia principios del siglo XX. Sí, sí, totalmente. O sea, Y aquí aquí ya no tenemos... vemos eso, ya no, es otra cosa completamente diferente. Sí. Y sí, seguramente el humor también es lo que nos permite transgredir hacia otras, claro, hacia otras cosas. Y de todas maneras, no sé, no me llama muchísimo la atención cómo es considerado un tema válido, un tema que puede vender. Y les pongo otro porque esta serie realmente es mi favorita, probablemente es la que más me ha gustado de todo lo que he descubierto. Estamos en el mismo producto y la serie, se fijan, es tan fácil. Aquella era comer a gusto y este es dormir tranquilo. Pues aquí el papá no está dirigiendo agresión hacia ninguno de los miembros de su familia, ni intencional, ni accidentalmente, pero sí vemos a toda la familia desquiciada, no nada más por el problema de los insectos, sino también por papá, ¿no? Papá que saca una pistola. Tiene un arma. Y tiene un arma exactamente para atacar el problema de los insectos. Y este es es un anuncio de un insecticida o algo así. Sí. Se llamaba Plagol. Plagol se llamaba el insecticida. Lo recorté porque eran anuncios muy, muy largos, ¿no? Donde había una plática tremenda, entonces yo quería mostrarles la imagen. Pero fíjense, o sea, igual, sí, sigue siendo el humor, pero igual el que un señor saque una pistola, ¿verdad? Sí. Casual, ¿verdad? No pasa nada. No había una consideración vamos, el contexto social era muy diferente, ¿no? O sea, pues digo, hoy sería inaceptable pensar en cualquier anuncio de cualquier producto que un padre de familia aparezca ya ni siquiera de broma con una pistola, ¿no? Efectivamente. No se podría hacer un anuncio ahora. No, de hecho hay regulaciones al respecto, ¿no? Sí. No, pues si tenemos, o sea, si ni siquiera, por ejemplo, alcohol o cigarrillos pueden sacar su producto en el anuncio, mucho menos una de estas cosas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que ya en la segunda escena, donde ya está resuelto el problema gracias al uso del producto, pues aquí sí lo acompaña la mamá, ¿no? Aquí sí está acompañado, aquí no se mantuvo alejado del resto de su familia, sí está con ellos, ¿no? Y hay detallitos que a lo mejor son insignificantes, pero que vale la pena mencionar. Fíjense cómo, por ejemplo, la señora trae su moño en la cabeza. No se te vaya a perder quién es la señora. Ella trae su moño para que tú la distingas. El señor que tiene su bigote, o sea, también como una cosa que lo distinguía el papá de bigote, porque es un señor ya adulto. Era una señal de estética, de identidad hasta cierto punto de la edad. Sí. Entonces, ahí vamos sumando, ¿no? Algunos elementos. Un bigote medio a la Hitler, ¿no? Pues sí, no, ahí, sí está muy a la Hitler, ¿verdad? Sí. Y
Aquí quiero hacer como que un pequeño corte para ir revisando algunas cosas que hemos encontrado. O sea, vemos estos roles diferenciados, vemos estos papás muy activos, mientras unas mamás que están más pasivas recibiendo el golpe o bajando los ojos. Te acompaño en abrir la cámara, pero no te quito espacio. Las figuras masculinas pues son centrales, o sea, es lo primero que ves o es la imagen protagónica la que está haciendo algo en el anuncio. Y pongo yo las ideas de la idealización y la agresividad juntas, porque no se separan en esta época. No hay esta distinción. Socialmente, las cosas que son permitidas, pues abre el espacio a que no sea rechazada. No es considerado necesario dejarlo fuera de la idealización. Se puede. Estos son en los 50. Vamos a ver ahora hacia los 60. Les pongo aquí, y aquí pues la misma imagen nos dice qué es lo que nos están vendiendo, ¿no? Gigante ahí en el medio, una estufa que parece avión, ¿no? Con todos los aditamentos habidos y por haber. Y aquí vemos la escena familiar y aquí vemos algo. Hay un solo hijo y es una niña. O sea, sí. Lo nunca visto, ¿no? Un solo hijo, o sea, y ya es familia, pues sí. Igual. Aquí lo más chistoso es que los 60 tienen una tasa más alta de crecimiento todavía que los 50. O sea, estábamos hablando de promedio entre 5 y 7 hijos por mujer, ¿no? Y aquí nos están poniendo 1. Y algo que llama la atención es que está el papá, pero está adentro de la cocina. ¿Sí? O sea, donde está la estufa también está el papá, mientras que los anuncios que habíamos visto, pues sí está papá, pero no es la misma papá en la sala, o papá en su recámara, o papá mientras le sirven la comida. Aquí está papá metido en la cocina agarrando comida de lo que está haciendo su esposa, ¿no? Ahí, en una combinación un poco curiosa entre algo muy casual y muy cotidiano de agarrar un pedacito de la comida recién hecha, pero el señor perfectamente ataviado en su traje, su corbata, ¿no? Dando pues la imagen de propiedad, de que es una persona de un cierto estatus y un cierto nivel que puede vestirse de esa manera. A la señora la vemos perfectamente con sus zapatillas y su delantal blanco que no tiene ni una sola mancha ni nada. Y que ya cocinó, pero no hay nada de cochinero, podemos ver. Sí. Y también la vemos con su moño, con su falda, o sea, cosas muy, muy femeninas, chiquitas, pero que se marcan ahí para que no se nos olvide quién es. La pequeñita pues está del otro lado como completando la escena, pero también con sus falditas, como tipo uniforme escolar, sus trencitas, dando esa idea también de feminidad, de completando a lo mejor que el ambiente de la cocina pueda ser algo muy femenino. Entonces, está el papá, pero como les decía, está en un ambiente más cálido, más de la vida familiar, ¿no? O sea, no nada más le están sirviendo o no nada más está mandando, sino que está participando de esta escena. Toda esta publicidad es algo que tú encontraste en periódicos, básicamente. Sí. ¿Solo periódicos? Sí, periódicos de aquí de Culiacán. Sí. Específicamente me basé en el diario de Culiacán y ya para los 70 ya también incluí el Sol de Sinaloa, ¿no? Para variarle un poquito. Quise usar el diario porque es el que tenía permanencia durante todo el periodo y quería ver cómo iba cambiando o cómo se iba desarrollando la cosa. Les quiero poner otro por acá. Esta se ve un poquito menos, pero es un detalle de un anuncio de relojes y es la primera familia que vemos que medio se parece a algo que hubiéramos podido ver en aquella época, ¿no? Aquí hay 4 niños, ¿no? Es una familia más numerosa. Y no hay tantos detalles porque es mucho más sencillo. Vemos el mismo contraste de la vez pasada, ¿no? Que el anuncio de la cámara era muy detallado, mientras que el siguiente no tanto. Aquí es todavía más sencillo. Y básicamente lo que vemos es la pareja en el centro. Están los dos, papá y mamá. Y los hijos a su alrededor. Y hay niños y hay niñas nuevamente. Y la otra cosa que pudiéramos resaltar un poquito es esos detalles que habíamos venido encontrando también. Es otro señor de bigote, es otro señor de traje y corbata.
son otras niñas con moñitos. O sea, esos detalles que siguen apareciendo por ahí, queriéndonos llamar la atención sobre cómo deben de ser, o cómo se deben de ver las familias, ¿no? Arregladas, con ciertos detalles ahí. Y luego les presento yo esta otra fotografía. La fotografía pertenece a un reportaje. Estaban haciendo un reportaje sobre el actor Alain Delon y su esposa y su hijito. Entonces, lo incluyo porque finalmente un reportaje pues es otra manera de vendernos, ¿no? Lo que nos están vendiendo es al personaje para que consumamos pues su película, su serie, su novela, etcétera. Y aquí, si ustedes se fijan, hay cosas muy parecidas y hay cosas bien diferentes. Por ejemplo, hay cosas muy parecidas, pues tengo al papá ahí en la escena central completamente. Lo tenemos con, no está de traje y de corbata, ahí está esa parte diferente. Lo tenemos hincado siendo parte de la escena, ¿sí? No, está también de una manera como el papá de la estufa, pues en una situación muy cotidiana, involucrado completamente, no está más lejecitos para que lo atiendan ni marcando nada. Pero pues obviamente seguimos viendo que es la mamá, ¿no? La que tiene al bebé en los brazos. Él se acerca, pero sigue siendo la mamá quien lo tiene por ahí. Entonces, aquí empezamos a ver como que ciertas cositas, algunas que, pequeños cambiecitos, donde a lo mejor el papá tiene otra actitud hacia lo que está sucediendo, ¿no? A lo mejor el papá se está volviendo un poquito más cálido, un poquito menos mandón, por decirlo de alguna manera. Sí. Sin perder la parte femenina de la mamá, del cuidado de los niños, de quién es la que los tiene más cerca por ahí, o quién es la que cocina, la que se encarga de esas labores. Y haciendo este otro pequeño corte, pues vemos que en los 60 ya se animan a retratar familias numerosas, pero tienen los extremos, ¿no? Tienen la familia de más niños y tienen la familia de una sola niña. O sea, tienen así estas dos cosas. Vemos, como les decía, la presencia de los padres en esas situaciones de más calidez. Vemos también la relación padre primogénito. Algo, me voy a regresar poquito, algo aquí con Alain Delon es que es su hijo varón y es su primer hijo. Y se remarca así mucho a lo largo del reportaje donde se incluye esta fotografía. Sí. Los roles que siguen siendo diferenciados, o sea, la mamá, el moñito, el tacón, la cocina, el bebé en el brazo. Y vemos la aparición de esta familia joven. Si ustedes se fijan, hasta Alain Delon, todos los papás eran traje, corbata, bigotito, o sea, como algo más adulto. La familia como un reino donde papá y mamá son gente grande, los adultos. Y aquí empieza ahí una probadita de tener familias más jóvenes. Sí, yo creo que esto que nos estás, por ejemplo, mostrando ahorita, si lo comparáramos con nuestra época, veríamos que las familias ya no son numerosas, que los roles comienzan a perder esa diferenciación, no sé en qué grado de avance, pero ya no hay familias jóvenes. O sea, el promedio de edad en que se están formando las familias anda alrededor de los 30, ¿no? Que te puedo decir, por ejemplo, que un hermano mío me decía, es que a la edad que se está casando mi hija, yo ya tenía todos mis hijos, por decirte, ¿no? Sí, sí, y eso es claro que es un cambio y claro que es algo interesante, ¿no? Algo de las reflexiones a las que podemos partir de aquí, pues sí, México tenía una población jovencísima en este momento, aunque la persona que estamos viendo no es propiamente mexicana, pues por algo era famoso, ¿no? También en aquellos tiempos tenía su público. Sí, se están cambiando los roles y se están desestructurando muchos comportamientos también. Sí, claro, o sea, decías tú, no, ya no está tan diferenciada la cosa, ¿no? Mientras que aquí es así como que casi que cuadritos, ¿no? Los niños aquí y las niñas acá, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la familia, como les decía, pues hay estos otros subgrupos o estas unidades que la conforman y pues destaca definitivamente la pareja.
Déjenme les pongo aquí este anuncio que es de los 50. Y se me hace, o sea, además que es muy curiosito, ¿no? Porque el estilo es de dibujo tipo cómic, tipo los cómics de Archie, más o menos, es el estilo de dibujo que está manejando de esas historietas. Y se me hace interesante el hecho de que nos ponen a los novios ahí en beso, pero la chica está volteando como si estuviera viendo a la cámara o al espectador, ¿no? Así como si fuera me cacharon, ¿no? Ay, me están viendo que estoy besando a mi novio, o está un poquito así como de complicidad hacia afuera o de coquetería. Ese ojo, ella no está al 100 adentro de la escena, ella está haciendo un contacto hacia afuera con nosotros. Y luego, pues vemos cosas bien obvias, ¿no? Como el corazón ahí por un lado, que pues, no necesita nadie explicarnos qué implica con eso. Y vemos otros detalles, ¿no? Como el moñito de la cabeza que sigue apareciendo, pues es la misma época, no son los 50, no va a cambiar todavía esto, pero sí vemos al novio que está con su traje y su corbata. O sea, incluso cuando estamos hablando de una pareja joven como de novios, que nos indica pues el moñito ese juvenil de ella, los vemos así, ¿no? Muy formales, ¿no? Porque ella se ve, como les digo, como distraída, como jugando, como una actitud así de, me descubrieron, ¿no? Aquí me estoy besando con mi novio, como qué pena. Sí, este era un producto para hombres, ¿no? Una brillantina para... Y un producto que ya no existe casi. O ya no, ya no existe. Lo que pude encontrar leyendo, ¿verdad? Fue que había marcas. Y esta de 3 flores la vendían para hombres y mujeres. No sé si ven las botellas de abajo. Ya ven que hay una que está como botellita así de perfumito. Esa era de las mujeres. Y la otra que es como un frasquito como de crema. Esa era la de hombres. Pero es esta marca. La mayoría de las brillantinas eran para hombres. Era para lograr ese repeladito, ¿verdad? Hacia atrás que trae el chavo del anuncio. Es lo que hoy llaman gel, ¿no? Te dicen. Sí, pero era como una cremita. Sí. Esa brillantina, y según me platicaron, pues la brillantina era una cosa tan vendida que se hacían marcas locales incluso en las boticas, ¿no? O sea, sí. La farmacia Lux hacía su propia mezcla de brillantinas, ¿no? Sí, ahí es donde yo quería hacerte una pregunta. Si en toda esta publicidad que tú has estado viendo para descubrir valores y usos, costumbres, tú has encontrado en algunos de estos anuncios valores estrictamente locales o productos estrictamente locales. Es que esa es la cosa. Resulta que en la mayoría los que llegan a ser impresos son cosas que se venden en más lugares, donde se empieza a notar que no lo vamos a alcanzar a ver porque es en los 70s, donde ya empezamos a ver anuncios de MZ, de Ley, de Coppel. O sea, ya empiezan a surgir empresas locales que están generando publicidad. En este momento todavía no. Y lo que pude averiguar, entrevisté a uno de los hijos de la familia Castaños, de los de Supermercados Castaños, y lo que me decía es que sí hacían su publicidad, pero la repartían. Entonces no queda el registro. Era una publicidad que se repartía como volantes de casa en casa. O que pasaban en una camioneta diciendo las ofertas con un megáfono ahí improvisado. Y entonces pues no se conservan, ¿no? Esa es la otra cosa, y aprovecho tu pregunta, Carlos, pues que a veces lo que queda preservado, pues no necesariamente es lo más local. A mí lo que me llama la atención es que al revisar yo periódicos de la Ciudad de México de la misma época, sí me doy cuenta que ni se anuncian los mismos productos, e incluso cuando se anuncian los mismos productos, no se anuncian de la misma manera. Entonces, lo que puedo intuir es que hay una decisión en cada lugar de cuál es el anuncio que le van a poner a esa ciudad o a esa zona geográfica. Y Gerardo, tú sabes, o Georgina, ¿en qué décadas comienzan a egresar propiamente los estudiantes con esta formación de mercadotecnia? ¿Hasta qué décadas?
empiezan Bueno, a egresar de las escuelas gente. deben haber empezado a egresar ya bien como los conocemos hoy, es decir, con los conocimientos de mercadotecnia o publicidad especializados, más o menos hacia mediados de los años 70. Sí. Y ya quizá existiendo entonces la diferenciación de que el publicista era eso y no una extensión de alguien que estudió letras o que Los dibujantes. o un dibujante, porque originalmente en la publicidad, hasta donde yo tengo entendido, muchos de los que se dedicaron a la publicidad de manera incipiente en aquellas décadas, pues eran dibujantes en origen o fotógrafos o inclusive lo que hoy sería el copyright, pues eran estudiantes de letras, ¿no? Prácticamente, porque Sí. no existía ni siquiera la carrera de comunicación. No están formados como tales, pues. No, no, entonces, No. pero ya en los 70 ya empieza a haber esa división, ¿no? De estudiantes de comunicación que se pueden especializar en periodismo, pero también en publicidad, en relaciones públicas, o en su defecto, mercadólogos, ¿no? Ya, por ejemplo, en la Ciudad de México, si la memoria no me falla, ya, por ejemplo, Eulalio Ferrer, eh, digamos que uno de los precursores más importantes de la publicidad en México, ya había sentado, digamos, bases para que hubiera una cuestión académica para preparar gente que se dedicara al ámbito de la publicidad. Sí. Con Augusto Elías, que había sido otro de sus contemporáneos en publicidad, y ellos fundaron una escuela que todavía existe, que se llama CADEC, Centro de Estudios Avanzados de Comunicación, algo así, no recuerdo exactamente cuáles significan las siglas, pero ahí se imparten carreras muy especializadas, sobre todo posgrados, muy especializados en publicidad. Sí, lo que yo he investigado coincide completamente con lo con lo que estaba diciendo Gerardo. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, la primera agencia de publicidad se da a final, ahorita no me acuerdo el nombre, pero se da a finales de los 70, principios de los 80. Se manejaba mucho con dibujantes, y se manejaba mucho pues con modelos que se enviaban de la Ciudad de México. Sí. ¿No? Así como machotes y ese tipo de cosas donde uno pudiera agarrar así como que agarro esto de aquí y esto de acá y combino otra cosa por el otro lado. Sí, de hecho, me permito el comentario sin ánimo de ser, por supuesto, despectivo con nadie, ¿no? Muchos de los publicistas o personas que se dedicaron a la publicidad en aquellas décadas, sobre todo de los que yo conozco que trabajaron publicidad 70s, 80s en Culiacán, la gran mayoría no tenía una formación académica al respecto, ¿no? Eran, por ejemplo, el caso de Jorge Aragón, Gilberto Ceseña, otros por ahí que ya están, no sé si todavía en circulación en esto, ¿no? Pero no tenían esa preparación académica específica, ¿no? Y sin embargo trabajaron en esto. Muchísimo. Efectivamente. Y hay cualquier cantidad de anécdotas al respecto que yo le podría platicar a la maestra, que no voy a poner a contar aquí. Yo no trabajé con ellos, yo soy bastante más joven porque luego me adjudican más edad, pero después trabajé con ellos en medios y ahí fue donde me enteré muchas de las historias que ahora comparto, ¿no? Pero sí, la publicidad profesionalizada, yo creo que en los 70s en México y en Culiacán, como bien dice la maestra González Mendívil, se tardó un poquito más. Yo creo que ya en los 80s es cuando ya es profesionalizada, ¿no? Y ya hoy, bueno, podemos encontrar cualquier cantidad de profesionales verdaderamente conocedores de esto y muy profesionales aquí en Culiacán, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, bueno, este es otro de mis favoritos de la marca Colgate. Y me encanta porque es un anuncio de una pasta de dientes, todos lo sabemos, pero ya vieron la frase fabulosa con la que empieza, ¿no? Qué volubles son las mujeres. ¿Qué demonios tiene que ver la pretendida volubilidad femenina con la venta de un dentrífico? ¿Quién sabe? Pero ellos decidieron empezar con esta cosa, ¿no? Entonces, este anuncio es como una fotonovela que se usaban mucho en aquella época.
Y vemos, ¿no? Que es una chica que no le está haciendo caso al novio, le da pena decirle que al novio le huele mal la boca, lo manda al dentista porque no le habla directamente, pero la conclusión de él es que su novia es una voluble, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo empieza así el anuncio con esto. Y luego ya se desarrolla la historia, ya usa la pasta, el dentista le dice y todos tan felices como siempre, ¿no? Fíjense cómo incluso el último cuadrito donde salen los novios están las sonrisas así, radiantes de felicidad y de Colgate, ¿no? Inclusive, maestra, aquí, en una opinión muy, muy personal, la tipografía que se usa en la palabra ahora al centro de la imagen, es muy semejante al logotipo de La Alarma, que es una revista sí, que sí. existía entonces y que era la publicación más vendida, se vendía por millones cada número que aparecía semanalmente en México. Haga de cuenta que estoy viendo el logotipo nada más que dice ahora y no Alarma. Qué buena, qué buena pieza de información me está haciendo tomar, porque sí conocí La Alarma, ¿verdad? Por allá en la Santa Rita, ahí en los 80s, pero no la había relacionado, qué interesante. O sea, Pues no la tenía tan fresca. Si busca el logo de Alarma al rato en unas imágenes de internet y lo compara con esta tipografía que aparece aquí, se parecen mucho. No es idéntica la tipografía, pero hay una similitud así, a simple golpe de vista, parecen iguales, porque incluso el número de letras es el mismo, etcétera, ¿no? Sí, empezar con A, Tiene los signos de admiración al final y al principio, en fin. Puede ser algún truco, ¿no? El mismo publicista. Claro. Ya podemos pensar en una intención, no, tampoco podemos dejar a la idea de que es un mero azar, ¿no? O sea, el hecho de que no haya habido profesionalización académica no significa que no haya habido intencionalidad intelectual previa, ¿no? Por supuesto que la había. Y es muy probable que sí haya sido tal como lo señala el maestro Carlos Azueta. Sí, digo, finalmente la práctica también es profesionalizante, ¿no? Sí, claro, definitivo. Entonces, pues ahí tenemos nuestra pareja donde no se pueden hablar las cosas directamente y un problema de halitosis es considerado un problema de ella, ¿no? Porque ella es la voluble. Y también me encanta, bueno, ustedes ya habían visto todo, digo que me encanta, pero tiene su razón de ser. Es una tira que hace para la marca Wildrop de esas brillantinas, que esta sí era para hombres completamente. Y la hace el caricaturista Abel Quesada, ¿no? Abel Quesada se avienta toda una campaña en el 55 con este personaje que es el villano Pompeyo. Y Pompeyo, pues, es este personaje, pues, de nariz prominente, de bigote así, como del villano reventón, ¿no? Así, sombrero de copa, está muy despeinado. Y lo vemos aquí en esta tira que va persiguiendo a esta chica, a Ninón. Nota aparte, pues Ninón Sevilla, la actriz en este momento estaba en todo su esplendor, nunca se especifica que sea ella, pero el peinado sí es igual. El de por acá de los roles aquí alrededor de la cabeza. Y vemos, ¿no? Él le lleva un poema y una canción y le lleva un anillo de brillantes y la chica con lo único que se queda es con el anillo de brillantes. Y le dice que pues con la pena, ¿verdad? Pero estás tan feíto y tan mal peinado que no me puedo quedar contigo, nomás me quedo con tu anillo, muchas gracias. Entonces, pues obviamente aquí como estamos hablando de un caricaturista, pues él maneja, ¿no? Y te crea una historia ahí con humor también, ¿verdad? Exagerando los rasgos de Pompeyo y también los rasgos de la chica, pero no dejamos de notar, pues, de que, pues, como eres feo, ¿verdad? No me quedo contigo, no formo pareja contigo. Sí. Yo podría atestiguar que yo podría atestiguar la eficiencia de este producto porque yo sí lo usé, no por voluntad propia, ¿no? Sino por un tío que me insistía que lo hiciera. Y sí, era muy común, era un producto muy común y era efectivamente algo económico. Sí, ¿no? Entonces era para público, ¿no? En general. Y pues aquí vemos esta chica. Y haciendo el corte que les había comentado en otras ocasiones, pues sí, mucho amor, ¿verdad? Pero las mujeres
O sea, son las que seducen, ¿no? Ella es la que saca el ojito. El novio estaba, en el primer anuncio, el novio la estaba besando con los ojitos cerrados, completamente comprometido, y ella es la que se distrae, ¿no? O son interesadas como Ninón, que nomás quiere el anillo. O son volubles como la de la pasta de dientes. Sí. Entonces, hay esta idea en la pareja de que sí, todo muy bonito, pero es que ya ves cómo son las mujeres, ¿no? Hay ahí, y nuevamente, comento como lo hacía en el apartado anterior, pues son cosas que a lo mejor no son bonitas, pero están en las idealizaciones por algo, es decir, sobreviven a la publicidad y a la manera que tiene la publicidad de tratarnos, de embellecer todo, y aún así quedan, porque algo están vendiendo, apelan a una idea o a una noción, a un valor que es imperante en esa sociedad, ¿no? Sí. Y eran los valores comunes en la época, a final de cuentas. Sí, claro. Y pues bueno, para los 60 les traigo otras parejitas por aquí. Esta es de una película, la película es norteamericana, entonces, pues aquí sí, no es para nada una pareja culichi, pero sí es una película que se decide traer a Culiacán, ¿no? Y algo que me llama a mí la atención es que ellos no están interactuando como pareja. Si no viéramos la frase que viene hasta arriba del romance más apasionante del año, no los relacionaríamos siquiera con una pareja. Pero aquí sí los tenemos así. Entonces, pues bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que más sobresale? Pues lo vemos a él con su saco, lo vemos a él con un dibujo de un automóvil por allá atrás, a ella la vemos con sus tacones de aguja, con su collar. Entonces, aquí más que hablar de un romance, pareciera que nos están vendiendo la riqueza de los protagonistas, ¿no? O sea, entonces, como, ¿qué es lo que hace el romance? Pues quién sabe, están bien bonitos y son ricos, ¿no? Es la conclusión que uno puede sacar aquí en esta pareja. Y déjenme les muestro esta otra. Este anuncio es muy interesante porque muestra una situación que no se nos había mostrado mucho en la publicidad. Y fíjense, es una fiesta, hay otras personas. Mientras que en esta publicidad de los 50 las parejas estaban solitas, aquí vemos por primera vez un ambiente social. Hay una fiesta, hay otras personas por ahí con las que están conviviendo, y entre medio de esa fiesta tenemos a dos que se encuentran. En estos tiempos donde todavía podían mostrar el producto, ¿no? Alcohólico todavía se valía, pero fíjense cómo intentan hacerlo con buen gusto, en el sentido de que lo que están cargando ellos son copas. No son vasos, no son las botellas, sino que es una copa, ¿no? Que tiene el logotipo. Y vemos, por ejemplo, atrás de ellos hay hombres y mujeres conviviendo juntos. Entonces nos muestra otra manera, nos está queriendo decir, ¿sabes qué? Las parejas jóvenes ya no nada más están solos, o sea, ya no es nada más cuando son novios, ya hay una convivencia social donde pueden formarse estas parejas. Uh-huh. Y otro, bueno, aquí, lo que resalto yo en pues es que está esta pareja en esta situación también muy común, como mencionábamos anteriormente, de que pues hay crecimiento demográfico, entonces el tener una casa propia era una cosa muy importante, un evento crucial para las familias. Y la manera en que se retrata a la pareja, vemos al señor que está muy concentrado en la documentación, pero su esposa está en una pose de embelezo total hacia él, ¿no? Manitas recargadas debajo de la barbilla, y toda su sonrisa y su mirada, su atención, completamente en dirección a él, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, como que vuelve. Vemos cosas nuevas, como lo de la interacción social en el anterior, y luego volvemos a cosas muy tradicionales. Entonces, por eso les pongo aquí en cierrecito, pues hay convivencia de estos jóvenes, hay símbolos de estatus, entonces de alguna manera nos están queriendo decir, oye, para las parejas puede que el estatus sea importante, ¿no? O para formar pareja puede ser que importe el estatus económico. Y la otra, pues también que permanecen roles tradicionales, ¿no? Salen cosas nuevas y permanecen otras que habíamos visto antes. Les voy a hablar de la mamá, me voy a ir más rapidito porque siento que ya tenemos, que ya me he estado extendiendo mucho, entonces déjenme les platico de las mamás. Y lo que les quiero mostrar de las mamás, por ejemplo, es un anuncio de Leche Águila. La leche águila es el antecedente de la lechera. Uh-huh.
Y por ejemplo, ahí podemos ver que este anuncio está no para Culiacán, pero sí para México. Fíjense cómo están las trenzas, la cobijita del niño es como un zarapito, el arete de filigrana, o sea, todo con cosas que digan esto es mexicano, ¿no? Que den alguna muestra de que esto es. Y vemos a una mamá que voltea toda su mirada y toda su atención al bebé. Entonces, esas son las mamás, ¿no? Y arriba dice, mi muchachito es feliz. Pues, ¿cómo no va a ser feliz con la cantidad de azúcar que tiene esa leche, verdad? Pero ahí vemos esa atención, ¿no? Esa mamá completamente comprometida a su bebé. Vemos otro, donde mamá está con sus hijos también perfectamente arreglada. Esta mamá ya no es una mamá de trenzas, pero de todas maneras muy guapa. Y lo que yo rescato, o sea, o que me llama la atención aquí, es que la mamá está enseñando un paso como muy sencillo, ¿no? A poner la pasta en los cepillos de dientes. Pero al final del anuncio viene la opinión experta del dentista, ¿no? Entonces, a la mamá la vemos haciéndolo de todos los días y el experto, el dentista, es el que nos va a decir por qué es bueno usar este producto, ¿no? O sea, ella sí sabe, pero ella se va a dedicar a los niños. Yo te voy a dar el conocimiento, por decirlo de algún modo. Así, pues nos dan la ventana a una mujer que es madre y es esposa, eso es lo más importante. Yo puse labores domésticas, aunque no lo vemos tanto, pero es en ese sentido de que la mamá está en el hogar o la mamá está para los niños. Para eso está mamá. Hacia los 60 vemos algo un poquito distinto. Ya vemos una mamá toda guapa, toda arreglada, y no hay nada absolutamente en este anuncio que haga referencia al hogar. Es un anuncio de perfumes. Digo, obviamente, ¿no? Aquí nos va a querer vender esa parte de la elegancia, pero ya nos pone una mamá con ese tipo de productos. En la década de los 50 la mamá no sale con este tipo de productos. Son mujeres muy jóvenes, no son mamás. Acá vemos a una que parece como que la heredera de la leche del águila, o sea, es otra vez la trenza, la ceja poblada, el bebé en brazos, nomás que esta la vemos también rodeada de cosas, pero a esta la vemos rodeada de electrodomésticos. Y aquí empezamos a ver esa tradición publicitaria de que la mamá y los electrodomésticos van mano con mano, ¿no? Sí. Y es una empresa que era seminal, digamos, de Coppel, ¿no? Maico. Maico, claro. Sí, sí, entonces ya empezamos, ¿no? A ver estas señales, ¿no? Y a mí me parece súper interesante porque vemos a la mamá le van a regalar una olla de presión y ustedes vean la posición de las manos de la mamá, o sea, está en total embeleso porque va a recibir una olla de presión. Y la vemos también con su tacón, su delantal, o sea, ciertos elementos ahí que nos van poniendo a la mamá como una mujer de su casa. Pero si ustedes se fijan, esta mamá de los 60 ya abarca más cosas. Este anuncio, que les quiero poner, no es un anuncio que diga uno, híjole, qué bonito está, qué atractivo, pero es interesante por lo que vende. Lo que está promoviendo, ofreciendo, es un plan de ahorro para apoyar a mamá cuando sea grande. Y se plantea pues como que es un buen regalo, ¿no? Para darle a la mamá esta seguridad en su vejez probablemente, porque la cara, aunque no se distingue mucho, podemos ver que no es una mujer de las más jóvenes, sino es un poco más adulta y adusta, además, la expresión que se maneja. Y esto a mí me llama muchísimo la atención porque lo que yo pude investigar, por ejemplo, es que las mamás en los 60s, desde los 50 y probablemente desde toda la vida, pues ha habido mucha participación en la vida económica de parte de ellas. Muchas mujeres que se tuvieron que hacer cargo, que en ese cambio poblacional se quedaron solas y se tienen que hacer cargo de sus hijos por sí mismas. Sí, y aquí se presentan como casi como indefensas, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, ¿qué ideas me rescato yo? Bueno, mamá lo merece todo, ¿no? Merece la estufa, la lavadora, el ventilador, ¿no? Todo lo que le pusieron encima. Y la mamá va a ser responsable también de casi todo, pero eso no está en la publicidad. La mamá de la publicidad es la mamá merecedora. La mamá del día a día, esa es la mamá que va a ser responsable de prácticamente todo. Y ya para cerrar, les voy a platicar de los hijos. Y los hijos, pues bueno, este de aquí
Colgate se lleva las palmas con algunas expresiones que hoy serían completamente políticamente incorrectas. Aquí nos está vendiendo un talco para niños, los niños están solos, y las niñas están hablando de que dile a tu mamá que te ponga el talco y no sé qué, pero igual, en el primer globito de diálogo nos dice, llorona, cualquiera no llora si pudiera decirle a mi mamá lo mal que me siento. O sea, hay una niña y lo primero que se dice de ella es que es llorona. Entonces, pues nos marca de una idea, ¿verdad? Asociada a las niñas son lloronas. Y es algo que no quita, aunque yo le diga llorona, ella de todas maneras me va a comprar el talco, porque como no es bueno ser llorona, mejor que me compre este producto aquí. Y este es interesante porque lo que muestra es un hijo adulto. Y es un hijo adulto que dice, sé que deseas una olla presto y tu más leve deseo es para mí una orden. Entonces nos muestra una relación de los hijos adultos que siguen conectados a la mamá. Al más leve deseo ya es una orden. Entonces, bueno, ¿por qué le pongo aquí la madre como responsable? Porque el anuncio de los bebecitos, pues sí están los bebecitos hablando, pero ¿a quién le están? O sea, la mamá es la que tiene que comprar el talco, cuide a sus hijos. El valor es el de los hijos sanos. Usted tiene que asegurarse de que estos bebés estén sanos, de que no estén llorando. Y también la relación esta, que yo creo que es una de las características muy, muy mexicanas, ese vínculo entre el hijo adulto y la madre, que es algo de lo que se maneja pues en incontables historias, películas, etcétera, ¿no? Pues podemos encontrar. En los 60s, algo que es bien curioso es que cuando uno lee acerca de los 60s, uno lee acerca de los cambios y de las revoluciones y de los estudiantes y todo este rollo, y en la publicidad nos ponen puros niños. Nos ponen niños y nos ponen adultos jóvenes que no sabes tú si está casado o no está casado, se ven muy profesionales, por eso ni siquiera los incluí. No hay adolescentes, no hay estudiantes casi en la publicidad de los 60. De hecho, no, casi, no hay. Al menos en la muestra que yo revisé, solo hay niños. Y como podemos ver aquí que se hace referencia a un accidente, o sea, el niño es la responsabilidad de los papás. Entonces, el niño sale en el anuncio para recordarle al papá que usted lo tiene que cuidar y por lo tanto tiene que hacerse cargo de esta situación, de este producto, de estar pendiente de que se resuelva la situación. Lo mismo pasa para acá con el anuncio de Mejoral, que igual, fíjese aquí dice, alivia ese resfriado, no sé qué, acá al final dice, con Mejoral para niños, su hijito se aliviará de sus molestias rápidamente. O sea, el anuncio le habla a la mamá. El niño sale y nos muestran al niño, pero no es el protagonista en sí del anuncio. Es una llamada de atención para que su mamá, su papá se hagan cargo de él. Y en este caso, pues obviamente la mamá, porque a ella se le habla directamente. Pues bueno, ¿para qué todo esto? Pues como hemos venido platicando, es para hablar de ese Culiacán, de esos tiempos, de los 50, de los 60, de cómo se relacionaba la gente en este momento. Y creo que como hemos ido platicando a lo largo de esta conversación, ha quedado muy claro que hay cosas que son reflejo exacto de lo que se está viviendo, otras cosas que no corresponden para nada, como esas familias mini a comparación de lo que en realidad se vivía en estos tiempos, o a lo mejor la idea de que la mamá lo merece todo, pues ahí sí, a lo mejor es una idea muy manejada en la sociedad culiacanense, no nada más en aquel momento, sino hasta nuestros días, de cómo se van formando estas parejas, de que si van solas, de que si tienen esta convivencia social. Entonces, bueno, esta es mi propuesta y esta es mi investigación de cómo podemos sacar información de la publicidad. Sí, sí, se puede sacar muchísimas cosas. En fin, al final, no sé si ustedes coincidan, pero yo veo por todo lo que hemos mostrado, que nos han mostrado hasta ahora, como la publicidad como reforzando, transmitiendo los valores que se consideran inmutables, universales, incuestionables, ¿no? En otras sociedades
en donde no se cuentan con estos recursos, es la tradición oral lo que lo hace. Y finalmente aquí la publicidad contribuye mucho a reforzar y se vale de esos valores que todo el mundo da por hechos, por inmutables, universales, incuestionables. Ahí radica también su verdadera fuerza. Ujú. Sí, claro. En Culiacán, bueno, al menos en mi experiencia particular, siempre he notado, por ejemplo, el cambio en la publicidad se ha notado mucho también en la cuestión de la radio. Ujú. Y bueno, no se diga en la cuestión audiovisual, ¿no? Que tampoco, que ha sido muy lenta, ¿no? Sin querer ser muy crítico, la verdad. Pero en la radio sí se nota mucho. Y otro detalle, maestra, que quiero comentar a partir de lo que usted nos ha mostrado, es cómo los productos en otra época eran, muy pocas veces eran individuales. Es decir, eran propuestos para el grupo, para la familia, para la pareja, para la madre con el hijo. Pero hoy, si uno ve en cualquier medio de comunicación, impresos, audiovisuales, digitales, los productos son individuales. Sí, Y muchos de ellos ya indistintamente para ambos sexos. Ya no hay distingos en ese sentido, ¿no? sí, sí. O tienen las dos versiones, potencialmente hablando, ¿no? Dudo mucho que en aquel tiempo haya habido, por ejemplo, rastrillos con la misma marca para que las damas se depilaran y los caballeros se rasuraran, ¿no? Y hoy se anuncia el rastrillo en general, el uso que se le pueda dar, eso ya dependerá del consumidor. Hasta el verbo es diferente, ¿no? Sí, Depilar y claro, rascar. claro, claro. Sí, tiene toda la razón. Y sí, efectivamente, esos productos eran para un uso comunal o por lo menos así se conceptualizaba desde el punto de vista de la publicidad, como la brillantina, ¿no? Ah, es para hombres y mujeres. Ah, bueno, pues pongo una pareja donde hay un hombre y una mujer y de una vez le llegamos a los dos, mientras que ya a partir de los 70s, no. Ya a partir de los 70s empieza a darse a la individualización del consumidor. Y como bien dice el maestro Zazueta, los niños de esa época, pues teníamos que apechugar, nos caían los productos del cielo, o sea, si el papá lo usaba, uno también, la Sí. brillantina y un montón de las medicinas inclusive. De repente, es que al niño le voy a dar la mitad nomás. Y Sí. bolas, ahí va para adentro, ¿no? Se autorrecetaban las mamás y ahí está uno, pues a expensas de que a ver si no era alérgico o algo, ¿no? Sí, Este, sí, en mi familia, yo una tía llegó al exceso de incluso conseguirse un vademecum y recetaba como si fuera médico. O sea, hasta la dosificación te daba, ¿no? sí, Se permitían muchas cosas porque no estaban legisladas. sí, claro. En realidad, el tema tuyo es inagotable, ¿eh? Porque es una cantera que entre más le escarbes, más vas a ir a Sí, encontrar. Creo Sí. que, sin lugar a dudas. inclusive, maestra, le puedo decir que en Culiacán había referentes geográficos dentro de la ciudad que eran a partir de la publicidad. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Por ejemplo, me permito comentarle uno que Sí, después sí. se lo puede ampliar a alguien con mayor conocimiento. Era la esquina donde es Juárez y Aquiles Cerdán. Está Ajá, ahora abandonado el edificio que era de Dispamocusa. sí. Era Ujú. conocido como el corazón de El Culiacán, corazón de Culiacán, sí, claro. precisamente por una campaña publicitaria. Y yo le puedo decir incluso quién hizo el eslogan. Ok. Mm. Y le puede contar toda la historia del eslogan y cómo surgió y todo. Ah, no, sí le voy a tomar la palabra, maestro. Y así, o sea, hay mucha gente que trabajó, inclusive le puedo comentar, sí, mucha gente que trabajaba en medios de comunicación electrónicos en aquel tiempo, televisión y radio, me llegaron a contar que, pues como no había profesionalización por lo que decíamos hace rato de la publicidad, pues de repente llegaba un anunciante que quería anunciarse en estos medios y ellos mismos, los empleados, eran los que improvisaban la publicidad, Mm. hacían las veces de publicistas. Sí. Si era en la sección deportiva del noticiero o era en la transmisión del béisbol, era el narrador del partido el que hazte un comercial. O si era en un programa de música, oiga, es un programa de rancheras, pues háganse un comercial de joyería fulana porque vino a pedir publicidad.
y el anunciante lo aceptaba porque sabía que no había un profesional que mediara en esas situaciones, ¿no? Y hay Sí, muchas claro. historias al respecto que, bueno, si usted me lo permite en otra ocasión, le puedo Claro. dar nombres de algunas personas que le pudieran ayudar un poco en eso. No, No, y yo encantada. esas personas, como dices tú, Gerardo, que aunque no tuvieran una formación, podían tener talento innato. Ah, no, Y claro, lo pues, desarrollaban, sí, exacto, sí. porque iban por Digamos, intuición y empezaban a darse cuenta que había fórmulas que conectaban. como los Se músicos, ¿no? Que repetían, exacto. igualmente, siendo empíricos, Sí. son muy buenos. Pues no te leen una nota, pero te tocan en el violín maravillas. Y funciona también para este campo. Ujú. Totalmente, sí. O sea, de oído, ¿no? Publicidad de oído, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Es bien interesante el tema. Desde que yo leí el resumen, coincido con Gerardo, dije, bueno, es que esto tiene muchísimas posibilidades porque vas a ir encontrando ramificaciones como la misma charla que en una ocasión, que yo supongo que esto que nos has presentado ahora forma parte de esa investigación mayor que te escuchamos una vez en el Colegio de Sinaloa, ¿no? Sobre la vida cotidiana en Culiacán. En Así otras es. áreas, sí. Lo que pasa es que, ya ven que les comentaba que para poder analizar un anuncio de manera correcta era importante tener su contexto. Sí. Entonces, pues justamente yo me tuve que dar a la tarea de entrevistar personas y conocer y leer respecto a lo que estaba sucediendo para poder encontrar el contexto. Y obviamente, pues la investigación se compone de estas dos partes, ¿no? De lo que la gente estaba viviendo Uh-huh. contra lo que estaba apareciendo en esos medios de comunicación. Y les digo, me baso en esos anuncios impresos, pues porque es lo que está disponible en los acervos, ¿verdad? O sea, es lo que se puede rescatar, pero pues sí, definitivamente, escuchando al maestro Gerardo, pues veo esa parte del radio, de los principios ahí de los otros medios electrónicos, entonces sería interesantísimo, ¿verdad? Nada más que, bueno, por cuestión de practicidad me tuve que concentrar en esas cosas que estaban más accesibles para mí. Pues fíjate que ahorita que hablas de acervos, yo aprovecharía para comentarte lo siguiente. El Colegio de Sinaloa recibió hace muchos años en donación el archivo que fue gobernador de Sinaloa, Aguilar Pico. Lo tiene y allí hay mucha hemerografía, porque si bien no está ya la noticia inserta en el periódico, formaba parte de estas síntesis informativas que le daban al gobernador Sí, todos sí. los días para que se enterara de una sola ojeada de lo que estaba pasando. Y entonces allí encuentras que tal supermercado se está inaugurando, que tal tienda de fulano también, y quiénes fueron invitados. O sea, a lo mejor una ojeada que le eches a ese acervo te podría también dar más elementos para tu investigación, porque es un milagro que exista ese acervo. Parece ser que Rigoberto Aguilar Pico fue un hombre muy metódico, muy sistemático en ese sentido, y cuando terminó su gestión, se llevó todo su archivo, como si fuera su archivo personal, ¿no? Ajá. La familia lo regresó a Sinaloa, donándoselo al colegio. Y hay mucha fotografía, hay también películas y hay hemerografía. No, encantada, digo, que me siento muy afortunada porque además de que me dan el espacio para compartir pues estas cosas que he ido investigando, la generosidad de ambos de ofrecerme el acervo, de ofrecerme el contactarme con estas personas, no, hombre, no tengo cómo agradecer todo Pues esto. estás invitada. Cecilia Guerrero fue quien lo organizó y lo conoce muy bien, para que lo puedas explotar. Encantada. Pues nos dejas con muy buen sabor de boca. Creo que fue un acierto haberte invitado para darnos y descubrirnos realidades lejanas, pero al mismo tiempo familiares. Yo te felicito por la charla de este día y te agradezco mucho el que hayas aceptado nuestra invitación. Gerardo.
Igualmente, maestra, pues para mí ha sido un gusto volverla a saludar y tener la oportunidad de escucharla, escuchar su investigación. Le repito, me parece un tema apasionante que estoy seguro que pues a mucha gente, así como nos lo ha presentado el día de hoy, le va a parecer también muy interesante y estará pendiente de los avances para poder conocer después con mayor extensión todo lo que hay al respecto y en la medida que podamos aportarle aunque sea un granito de arena, si le sirve, si le puede servir, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Me siento muy agradecida y muy afortunada de estar aquí. No me queda más que decir gracias. Bueno, con esto terminamos. Gracias, Gerardo. Sí, bueno, pues yo quiero reiterarle a la gente que estuvo con nosotros el día de hoy que este es un conversatorio más de la serie Diálogos en el Colegio de Sinaloa, una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas, que como es costumbre conducimos el maestro Carlos Azota Manjarres y su servidor Gerardo Osorno. En esta oportunidad estuvo con nosotros la maestra Georgina González Mendívil platicándonos sobre publicidad y procesos sociales. Hasta pronto. Muchas gracias, muy amables por haber estado con nosotros aquí en el Colegio de Sinaloa. Gracias.